Muy bien. Las potencias que tienen el dinero no van a invertir ahí, porque sería apoyar a un sistema que a ustedes los antagoniza. El hecho de que un capitalista invierta dinero a un país con tendencias comunistas es apoyar a tu enemigo. Por eso es que no hay una inversión extranjera y no había otros países socialistas todavía establecidos para poder invertir en ellos. Después sí, pero en este caso van solos, por eso dependen mucho de lo que se pueda producir y por eso les importa tanto llegar a esas metas. Y por eso toman esas medidas extremistas de las que estamos hablando. Y también por aquí nos hizo falta la... Sí. Los ayudó y después Está bien, ustedes sí las pueden usar. El problema es que lo hizo desde el principio. La idea es correcta, nada más hay que hacer preciso que fue desde el inicio. ¿Por qué? Porque sí, te estoy motivando a trabajar, pero no te estoy pagando lo justo. Y tampoco eso que estás recibiendo como pago te está alcanzando. Entonces, sí se nota desde el principio, pero no puedes cuestionar nada. Es el problema. Sí. Ahí hablando de eso también del trabajo de Extraco, bueno, me estaba leyendo y dice que también apoyan mucho ellos mismos lo que están haciendo las universidades y todo eso, pero no como para mejorar la calidad de vida de las personas, sino para que fueran más experimentados y ponerlos a trabajar y les dieran resultados para beneficiarlos a ellos mismos. Muy bien, ese era el punto al que iba a ir ahorita y que bueno que lo retomaste. Sí, capacitar a sus trabajadores. Mientras tengas ingenieros, arquitectos más preparados para desempeñar sus tareas, no tienes que estar contratando a alguien de fuera y entonces puedes impulsar innovación tecnológica. Por eso le invierten a la parte de la educación. Y también hacen muchos gobiernos de izquierda, por eso aquí en México existen las escuelas secundarias técnicas y el Instituto Politécnico. Desde los tiempos cardenistas, que es donde también se seguía un modelo parecido a este, pero no tanto como el modelo de Estado. Bien, ¿cuáles son los problemas políticos? Sí. ¿Una reciente oposición de esto del partido o aquellos que deseaban rechazar la industrialización y permitir a los consumidores las granjas colectivas? También querían remover a Estados de ¿Feliz? Todos los ciudadanos elegir mediante el voto secreto a los miembros de la Asamblea Nacional, conocida como Supremo. Económica y aquí querían hacer cosas y no tenían recursos para poder hacerlas. Sometían a los obreros a una presión muy innecesaria por la producción industrial que era muy elevada, absurdamente elevada. No, es una duda. Y obligados a confesar toda clase de crímenes. No, ahora sí le digo. Es que lo que yo tengo es una duda más que algo. Es que con los trabajadores se supone que también si se negaban a trabajar eran como los mandaban lejos, ¿no? Tipo a Siberia. Y aquí ocurrió algo parecido con eso, ¿no?
que básicamente creó una especie de estado de terror. ¿Sí es eso? Ah, ok. Fue muy buena duda, póngale participación. Solo digo. Ok, 1, 2, en ese orden. Palgula. Cállense. Nada más ahí ubíqueme, Valadez es la del 34, ¿verdad? ¿Es la del 34? No, ahorita hacemos de ratas ahí. ¿36? Ah, ok. Gracias. Bien, estaba... José Luis. Obligaron a los artistas y escritores obligaron a los escritores, artistas y músicos a crear obras que glorificaban la realización artística. Bien. La educación era vigilada estrictamente por la policía secreta y tendía a degenerar en adoctrinamiento, que era gratuita. ¿Bustamante? Bueno, se podría decir que eso otra duda Ajá. no fue parte de eso también lo de los gulags, Sí. donde metían a gente con religiones o homosexuales o simplemente gente que no estaba de acuerdo con las ideas del régimen. Ok, nada más para aterrizar este punto del gulag. Sí, es cierto que tenemos tiempo. Profe, Gulag es como una cárcel, ¿no? Porque en un videojuego que se llama Warzone sale es una cárcel. Sí, es una cárcel. Es como un campo de concentración. Ojo, ahí voy a retomar lo que dice Santiago. Pongan atención, porque eso es importante. Cuando hablamos del gulag, lo asociamos inmediatamente con un campo de concentración por el trabajo forzado que se hace ahí. Pero sí hay una diferencia. La diferencia es esta. Desde tiempos anteriores a Stalin, se creía que cuando una persona cometía un crimen y afectaba a la sociedad, adquiría una deuda con la sociedad y había que pagárselo. Y algunos decían, ok, lo meten a la cárcel y ahí están tantos años y ya pagó la deuda. Pero los marxistas decían que no era así. La única forma de pagarle a la sociedad es haciendo trabajo para esa sociedad. Y entonces tienen que producir y el producto se va a llevar a la sociedad, donde ya sea alimento o producción de materias primas que generen desarrollo para el resto de la civilización, porque eso es lo que ellos les deben. La única forma en que le van a pagar los criminales a esa sociedad es trabajando para ellos. El problema está en que en los gulags no nada más vamos a tener ahí a los delincuentes, sino también vamos a empezar a tener presos políticos. Todo aquel personaje que comulgue con una idea diferente a la de Stalin y que se atreva a cuestionarlo, termina ahí. Legalmente lo acusan de disidencia política, se gana su viaje a Siberia y que trabaje a marchas forzadas hasta que se muera. Pero no es una cuestión por una situación de, vamos a decir, etnia o religión, sino son castigos a los opositores del régimen. Y entonces sí tienen que trabajar de formas forzadas, en condiciones bastante deplorables, pero eso es lo que ellos tienen que pagarle al sistema. ¿Sabes? ¿No importaba qué religión fuera? No, no importaba. Si tú estabas en contra del régimen, ahí vas. Sí. Profe, que, o sea, fuera para siempre, ya te quedas ahí Sí. para siempre. Sí, ya no tenías oportunidad de salir. ¿Para qué dejar salir a un disidente político? Sí. Pero sí, son como momentos No, no, por una cuestión ahí de romper esta idea del hombre devoto y tener más a un ciudadano devoto al Estado. Pero es una medida transitoria. Ok, entonces sí.
No, Stalin ya había muerto. Esto ya ocurre en los últimos años de la Unión Soviética. Creo que le toca a Gorbachev lidiar con ese incidente, pero eso sí es distinto. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas políticos? Muy sencillos, pura represión. Pura represión. La manera en que se va a lidiar con el problema político es con pura represión y con algunas medidas un tanto populistas, como fue esa Constitución del 36, donde se le da cierta participación a algún sector que lo pide, pero no va a tener un peso significativo en el gobierno. Vamos a tener también una policía secreta, que va a ser la responsable de encontrar a todos estos disidentes políticos, darse cuenta que en las escuelas los profesores no estén opinando diferente a lo que dice el Estado, y esa misma policía secreta es la responsable de venir hasta México y matar a Trotsky en su casa ahí en la Ciudad de México para evitar que volviera a la Unión Soviética y desestabilizar el gobierno de Stalin. ¿Está hablando de la KGB o es esta? No, esa es después. Esta era la NVKP, si mal no recuerdo el orden de las siglas. NVKP, si mal no recuerdo. BBVA. Profe, yo, o sea, esto lo recuerdo hace tiempo, pero sí, yo estuve ahí, lo viví, que Trotsky cuando se vino aquí a México, ¿no tuvo como una especie de amistad con Diego Rivera o Frida Kahlo? Sí, lo admiraban mucho y se la vivía con ellos. Y hay muchos chismes ahí, pero no entraremos en ese tema. En fin. Y le dicen que Bien, Lázaro entonces, le dio así. ya en esta última parte vamos a encontrar que el arte, la educación y toda esta propaganda va a buscar ensalzar al gobierno, muchos carteles, mucha obra pública, mucha escultura. Si nosotros vemos las fotos que se han tomado de lo que es el metro de San Petersburgo y estas ciudades antiguas, vamos a encontrar que están muy bien hechos, estéticamente son una maravilla, porque es el deleite a la población. También hay que darles arte para tenerlos entretenidos y contentos, cumple esa función. Si alguien puede buscar esas imágenes en internet, ahí se dan cuenta por qué. Incluso tengo entendido que si ustedes visitan estas ciudades, les prohíben que tomen fotos. Pero ya saben que hay gente que le vale y luego la suben. Entonces ahí es donde nosotros podemos verificar que también le invertían a eso para mantener un cierto orgullo por esa nación. Cuando revisamos la historia y revisamos los libros, vamos a encontrar siempre las dos versiones. Hay quien va a defender a Stalin a ultranza, hay quien lo va a criticar bastante. Si nos vamos nosotros por el punto medio, lo que no vamos a poder negar es que mucha gente sufrió en esas condiciones para mantener una postura de que su modelo era el correcto. Entonces ahí es donde entramos pues en ese dilema moral, ¿no? ¿Qué tan válido es tener a unas personas, seres humanos, viviendo en esas condiciones y padeciendo estas medidas arbitrarias, nada más para decir que lo estamos haciendo bien? Si nosotros traemos esto al presente, sería un buen ejercicio hacerse la misma pregunta, pero pues eso ya será una respuesta diferente según cada quien y según cómo lo entiende, ¿no? Maquiavelo. Bueno, nosotros ya no nos vemos hasta la siguiente semana. Ok, nosotros nos vemos el lunes. No les he mandado a ustedes la lectura de España, ¿verdad? No. Ok, vamos a trabajar nosotros el tema de España el día lunes. Y miren, el día miércoles vamos a tener una actividad. La primera actividad, de hecho, que ya casi termina el parcial, pero bueno. Van a poder, no, pero las que están numeradas. Las que dicen actividad. Las que dicen actividad número 1.